Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial y los últimos avances en este campo. Aprenderemos en qué consisten conceptos como deep learning, redes neuronales o visión artificial. Reflexionaremos acerca de algunas cuestiones éticas y comentaremos los efectos que estas tecnologías están teniendo para profesionales de distintos sectores. Comencemos. Hola, Yai. Hola, Jimena. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a tener un tema que está todo el mundo hablando de ello, está muy de moda, que es la inteligencia artificial. Así es. Y hoy un poquito nuestra misión va a ser desmenuzar todo este tema y hacerlo accesible, ¿no? a la gente. Y sobre todo desmitificar muchísimas de las cuestiones de la inteligencia artificial. Nos va a quitar el trabajo, ya lo va a hacer todo, hasta dónde ha llegado el tema. Entonces, bueno, vamos a ir matizando qué es verdad, qué no es verdad, de la mano de nuestros colaboradores. Sí, además va a ser un capítulo muy reflexivo, porque también vamos a hablar de temas éticos, vamos a hablar de futuro. Creo que va a ser interesante, intenso pero interesante. Bueno, ¿y a quién hemos traído? Bueno, hoy empezamos hablando con José Valenzuela, que es Neuroscience Lab Manager en la Universidad de Barcelona, profesor de diseño digital y creación en la UOC y colabora además escribiendo artículos para Jotdown y el CCCB Lab. Entonces, bueno, lo primero que comentábamos o hablábamos con José era cuáles son esas ideas erróneas que tenemos normalmente sobre la inteligencia artificial. Y esto es lo que nos contaba él. La ciencia ficción ha hecho mucho daño a la hora de venderlas, ¿no? Y claro, cuando tú dices inteligencia artificial, pues la gente piensa en Skynet, ¿no? O en los replicantes de Blade Runner, y no, por ejemplo, yo qué sé, en una inteligencia artificial como Watson, ¿no? Que detecta cáncer o tumores a un nivel que podrían pasarse los médicos días, semanas y no son capaces de detectar. O yo qué sé, o la que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, ¿no? Entonces, yo creo que la principal confusión, ¿no? O la idea principal así errónea es entender que una inteligencia artificial, por definición, es general, ¿vale? O fuerte, ¿vale? Muy rápidamente, ¿no? Una inteligencia artificial débil, como se suele decir, ¿no? No es que sea débil a nivel peyorativo, quiere decir que se dedica a una tarea en concreto, ¿no? En mi caso, pues, quiero que me clasifiques señales cerebrales que yo te introduzco entre si son de un tipo o del otro, para entendernos. Pero la gente piensa que todas las inteligencias artificiales son generales, es decir, tienen todo el repertorio de habilidades humanas, por decirlo de alguna manera, que les va a permitir ponerse a escuchar por decisión propia a una conversación, considerar que lo que están diciendo estas personas no está bien, tomar la decisión de hacer que una bomba a la que se conectan por internet pues se lance a donde están ellos porque, no sé, por proteger al resto de la humanidad. Bueno, esa es una de las partes, ¿no? El pensar que la inteligencia artificial es general, tiene absolutamente todo el conocimiento del mundo, pero es que además, dice José más adelante, luego está la idea de una inteligencia artificial con conciencia propia, ¿no? Que aquí esto ya es un tema muy, muy controvertido, ¿no? Pero que al final lo que él dice es son una serie de cálculos matemáticos. En el fondo, son cálculos generados para resolver, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la definición, problemas complejos, para optimizar procesos. No tienen como fin controlar la Tierra ni hacerse con la humanidad. Sí, es todo, ¿no? Que comentas también de la conciencia. Claro, primero deberíamos definir qué es la conciencia humana, que esto ya es otro tema aparte, pero después no deja de hacer esos procesos matemáticos a través de datos. O sea, son fórmulas, son funciones, son todo aquello que hemos empezado a estudiar en el colegio de despejar a X, pues todo esto, pero de una manera muchísimo más compleja. Cada día, además, las máquinas son más potentes, que pueden resolver procesos matemáticos más complejos.
cuestiones que hemos hablado de pequeños casos, ¿no? De casos más prácticos, pero ahora vamos a entrar en materia técnica. Vamos a hablar de palabritas raras que se están formando por ahí. Por ejemplo, el caso de qué diferencias hay entre inteligencia artificial, machine learning, deep learning, qué son estas cosas, ¿no? Jorge lo explica muy bien. Para entenderlo, tenemos que entender que inteligencia artificial es la tecnología global, machine learning es una parte de esa tecnología global y deep learning es una parte del machine learning, o sea que son trocitos dentro uno de otro. La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas de software que nos permiten pues, que las máquinas pueden simular comportamientos o tener habilidades propias de lo humano. Por ejemplo, ver, entender un texto o hablar de forma correcta. El machine learning se enfoca a poder enseñar a estos sistemas cómo realizar este tipo de tareas, pero no como estamos acostumbrados en software, ¿no? De hacer un sistema de bucles if o de anidamiento o de lógica predefinida. Aquí lo que se busca es que el sistema pueda, a través de los datos, evolucionar o plantear una metodología. Y Deep Learning es una técnica muy concreta que se basa en redes neuronales, que es un tipo de algoritmia que nos permite tener un tratamiento de esta parte del aprendizaje y tener unos resultados todavía más a partir de lo que piensa la máquina y dejando un poco de lado la parte más del ser humano, por decirlo así, o de la guía del programador de software. Aquí, conectando justamente con el último punto de Jorge, escuchamos mucho la palabra redes, o sea, la frase redes neuronales, ¿no? Cuando hablamos sobre estos temas. Y bueno, José nos cuenta un poco a qué hace referencia este término en el campo específico de la inteligencia artificial. Las redes neuronales, lo chulo que tienen es que el procesado que hacen de los datos o de la información que tienen es, digamos, modular. Se reparten en esas pequeñas neuronas o nodos, ¿no? A los que les llega una unidad mínima de información, ¿no? A través de las distintas entradas que tiene, y hace un pequeño cálculo que da como resultado una salida, ¿vale? Entonces, el nodo en sí, o la neurona única, en sí no es nada complejo, es decir, tiene X entradas, cada entrada viene a su vez de otra neurona o de la entrada inicial, digamos, si es directamente pues, el dato, ¿no? En sí. Y hacen un pequeño cálculo con ello en base a unos pesos, digamos, que le ponen a cada una de las entradas. Entendamos el peso como la importancia, por decirlo así, de cada una de las entradas, ¿no? Va a tener más peso, pues sí, la entrada número 1, si es más importante, digamos, a la hora de realizar ese cálculo, por decirlo de alguna manera. Entonces, este cálculo tan sencillo, tan mínimo, ¿vale? Que está inspirado, como te decía, en una neurona real, ¿no? Donde tiene las distintas conexiones con otras neuronas y en función de la información que le van enviando, pues esa neurona va dando una salida, que a su vez alimentará a otras neuronas. Es un cálculo mínimo, pero que cuando juntamos decenas, cientos, miles, millones de ellos, nos permiten hacer los cálculos complejísimos que a día de hoy, ¿no? Pues se están logrando, ¿no? En pocas palabras, estamos replicando el funcionamiento un poco de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, a través de pequeños cálculos que sumados pues nos permiten resolver operaciones muy complicadas. Entonces, yo le preguntaba, ¿no?, que cuál era un poco el fin de esto, y él decía que la idea es detectar sobre todo patrones, ¿no? Y entender ciertos comportamientos también para poder procesar esos datos, o sea, a partir del procesamiento de esos datos. Entonces le preguntábamos a José si él considera que el arte generativo puede considerarse arte. Y esto es lo que nos cuenta. Como estoy también en el ámbito cultural y demás, no tengo a muchos amigos artistas, ¿no? Y he visto un poquito la reacción, ¿no?, que ha acabado provocando. Por un lado, en general, los más tecnólogos se han apuntado rápido.
Y por otro lado, otros que a lo mejor tienen también un buen conocimiento de las tecnologías y demás, y otros pues tal vez no tanto, en cambio pues han llevado adelante, ¿no? Pues, o se han apuntado a este movimiento en contra precisamente del arte creado por inteligencia artificial. Dicho esto, yo creo que sí que se puede considerar arte. A partir de ahí entramos en muchos debates. Entonces, un poco de la mano, ¿no? De esto que él comenta, ella parte de la idea que para él es arte, ¿vale? Pero hay más. Y esto es lo que nos dice. Te pongo un caso muy concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, como tú ya sabes, estoy ahora acabando un cómic que saldrá publicado dentro de poquito. Yo soy el guionista, yo no soy el que ha convertido en imagen mis ideas, ¿no? Tengo un compañero dibujante que estoy encantado con él, que ha sido maravilloso ver el tipo de sinergias, ¿no? Que se producen, ¿no? Entre su creatividad y la mía. Hacemos con este tipo de inteligencias artificiales un poco la idea de trabajar como el guionista que se salta la etapa del dibujante. Es decir, el propio guionista va a ir al detalle para explicarle lo que tiene que hacer o dejar de hacer, claro. Ahí, ya te digo, hay muchos aspectos que tocar, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la parte más creativa, es decir, la parte que más pone uno, yo no sé hasta qué punto va a poder replicarlo esto, porque claro, estaríamos hablando de que cada inteligencia artificial tuviera, por decirlo así, su propia personalidad. Ahora, a día de hoy, tú le pides que te haga algo en el estilo de lo que sea, ¿no? Pero ¿dónde está ese estilo propio que se acaba desarrollando al cabo de los años, ¿no? Entonces, claro, el que la gente ahora considere que hacen ellos arte con estas inteligencias artificiales, yo no lo veo tan claro. Yo creo que es la inteligencia la que hace el arte. Ellos solo piden. Ellos, para entendernos, en una cadena de producción artística, no dejan de ser los productores. Y aquí él hacía el símil, por ejemplo, con las producciones de Marvel. Decía, hemos llenado tanto de efectos especiales, de procesos automatizados, las producciones que por ejemplo, en el caso de Marvel, realmente quien tiene ahora la última palabra es el productor, que dice que le quiten o le pongan cosas a la película. Y la parte artística, la parte del director se ha perdido mucho en este tipo de producciones y ya se han convertido en refritos de cosas que ya se han usado para otras películas y se vuelven a utilizar una y otra vez. Entonces, esta idea de los refritos está muy vinculada a lo que él dice cuando habla de que realmente la inteligencia artificial lo que hace es replicar cosas que ya se han hecho, pero no crea cosas nuevas necesariamente, ¿no? Claro. Como si nosotros. Es que partimos de la base de que la inteligencia artificial son datos y los datos son lo que ya se ha hecho. Es decir, no se puede inventar datos. Tú no le puedes decir algo nuevo a una inteligencia artificial que te cree, sino que combina cosas que ya están hechas para más o menos darte... O sea, para mí, primero habría que definir un poquito ese concepto de creatividad o de arte, porque eso también da para otro tema, Sí. Pero es como... la parte artística tiene que tener desde mi punto de vista, tiene que tener una intencionalidad, ¿no? Uh-huh. Las inteligencias artificiales no tienen intencionalidad. No hay un... ya os digo, esto es desde mi punto de vista. No hay un proceso creativo. Simplemente es un proceso repetitivo y una herramienta, al fin y al cabo. Es que no deja de ser una herramienta. Sí. No te está creando nada. Y desde mi punto de vista, dentro del terreno artístico, yo no lo consideraría arte lo que hace una inteligencia artificial, sino simplemente una herramienta. Es decir, yo en su propio caso, ¿no? Yo como productor tengo una idea, genero una serie de inputs, le digo a la inteligencia artificial lo que tiene que hacer y recibo una información más o menos compleja, más o menos creativa no, más o menos realista, más o menos asociada a lo que yo tengo la idea de lo que quiero que me dé, pero no deja de ser una herramienta, no deja de ser algo que me ayuda, ¿no? Para mi objetivo. Yo soy el que primero el que le doy el input y el que tengo la idea para tener ese resultado, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha venido muy bien al momento de preparar presentaciones donde hace falta poner mockups y hay muy poco tiempo. De repente, por X o Y, no puedes contar con un equipo de CGI o de diseño que te pueda echar una mano. Y entonces me ha venido muy bien porque escribo el prompt,
me sale la imagen, pero claro, es lo que dices, ¿no? La que la contextualiza dentro de la presentación soy yo. Yo necesito, por ejemplo, que haya un entorno con unas características, por ejemplo, en medio de un bosque, con un escenario circular amarillo y un micrófono en medio. Ese input se lo doy, ese prompt, y obtengo esa imagen. Pero a mí me ha servido para contar lo que yo luego voy a querer producir más Exacto. adelante, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que comentaba con José, decía, yo lo veo interesante, por ejemplo, si yo quiero sacar un libro de cuentos para niños y yo soy escritora. Entonces yo escribo mi libro, pero no tengo ahora dinero para poder pagarle un ilustrador. Entonces todas esas ilustraciones las puedo hacer a través de una inteligencia artificial, de modo que puedo presentar mi proyecto. Miren, esto es lo que yo quiero llegar a producir. Y ya luego, con esa propuesta, puedo buscar a un artista que me lo haga. Entonces, como herramienta para poder dar a conocer tus ideas, como herramienta para poder empezar a hacer un planteamiento de tu proyecto, creo que es interesantísimo. Sí, sí. O sea, no es solamente empezarlo, sino puedes desarrollarlo y puedes tener tu vídeo. Ese es un uso, pues. Sí, pero no deja de ser una herramienta en un proceso. Claro, y la intencionalidad claro, sí. no te la da la inteligencia artificial. No tiene conciencia, no es creativa, no nada. Simplemente tú tienes, como en tu caso, ¿no? Como escritora, como artista, o simplemente porque se te va la olla y dices, mira, quiero generar esto con inteligencia artificial. Son tus pinceles, ¿vale? Pueden ser más o menos complejos y pueden ser más o menos útiles, pero realmente te va a ayudar a los procesos de una manera rápida. Yo creo que una inteligencia artificial nunca puede ser creativa desde el punto de vista de la intencionalidad del autor, porque para mí el arte tiene que tener una intencionalidad artística, si no, por ejemplo, lo podríamos comparar con la naturaleza, ¿no? O sea, sí. Tú coges un paisaje y es precioso, pero ¿eso es arte? Bueno, sí, porque lo ha pintado Dios, ¿no? No, realmente es como... para mí eso es simplemente unos procesos naturales que se han generado ahí. Pero ¿hay intencionalidad artística en un paisaje bonito? No, pues igual con la inteligencia artificial, ¿no? Si una inteligencia genera un proceso y lo hace muy bien y recibes una imagen guapísima de un concept, yo como creador o como el que le doy esos inputs a esa inteligencia artificial soy el artista en cuanto a que le doy ese objetivo y esa intencionalidad artística. Para mí eso es la definición un poco de arte. Y luego, aparte, el arte... Bueno, esto ya te digo que puede dar para un montón de temas, pero el arte no solamente tiene una intencionalidad como artista, sino además tiene una percepción del que recibe ese arte, ¿no? Si nosotros consideramos que algo que haga la inteligencia artificial es una herramienta y no es arte, bueno, eso también puede dar de sí al debate, ¿no? Que no es creativa, porque lo que yo recibo de la inteligencia artificial es más que nada dibujos pues bien hechos. Sí, y luego hay una cosa que a mí me parece que es muy interesante, que es la posibilidad. Yo creo que donde está el factor humano aquí es en la capacidad para saber combinar estas herramientas y obtener un resultado. Y te pongo un ejemplo. Hice un vídeo de mi cara, generada a través de... entrené a Stable Diffusion con mi cara. Y generé una imagen. Era una imagen le puse un prompt que era con características de ciencia ficción, le puse como si fuese un retrato de Star Wars. Y entonces me generó la imagen de mi cara. Y luego entonces dije, bueno, ¿por qué no busco la manera de convertirla en un vídeo? Y a través de otra inteligencia artificial busqué cómo darle movimiento a mi cara. Y luego también dije, sería interesante que tuviera voz. Y lo que hice fue entrenar a otro modelo con mi voz para que, dándole un texto, fuese capaz de generarme el audio de mi voz diciendo ese texto. Wow. Entonces utilicé esa voz y esa imagen que había generado y las metí dentro de la herramienta para hacer vídeo. ¿Qué fue lo que hizo? Le aplicó las labiales a mi personaje para que dijeran el audio que yo había generado con mi voz sintetizada. Entonces, claro... Es un meta AI, ¿no? Fue un uso de muchas herramientas, pero al final quien encajó todo eso fui yo como creadora. Es que es esto. Entonces, tú eres la artista. La herramienta lo hace muy bien. Entonces es interesante también el que la gente pueda combinar estas herramientas para generar cosas nuevas. Yo creo que allí hay un filón muy importante para los artistas. Ya ves.
algo que puede ser preocupante porque la gente va a dejar de formarse correctamente si sigue pensando que, o sea, si ahora se está empezando a ver esta tendencia, si sigue pensando que la máquina es la que le va a hacer el trabajo y él solo es el ordena, para nada. ¿sabes? Es que todo el mundo que piensa que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, a lo mejor es que tu trabajo es demasiado rutinario y tienes que darle una vuelta desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, porque los que piensan... Hay otro sector que piensa que en absoluto nos va a quitar el trabajo, sino que nos lo va a facilitar para que los procesos que sean más rutinarios no dejen de ser tan tediosos, sino que sean más automáticos. Entonces, tenemos como esas dos variables, ¿no? Uno que hace un trabajo rutinario y está cagadísimo, y el otro que hace un trabajo muy creativo, creativo en el sentido de la palabra de complejo, ¿no? Que dice, bienvenida a inteligencia artificial, cámbiame el trabajo y a tope, ¿sabes? O sea, es como que tenemos ahí los dos caminos. Entonces ahora vamos a, simplemente ya, esto es un mensaje de cierre que nos da Jorge, que yo creo que engloba muy bien todos los puntos que hemos tocado. Creo que es un mensaje que es muy claro y además va muy en la línea de lo que comenta José. Vamos a escucharlo. Yo creo que hay una serie de cosas en las que no podemos prescindir de personas. O sea, las personas tenemos habilidades sociales y aunque la inteligencia artificial podrá imitar hasta cierto punto, es importante tener esa parte. Entonces yo, por ejemplo, pues en sectores como puede ser banca o etcétera, veo una reducción absurda, brutal de los puestos de trabajo y creo que ahí nosotros como consumidores deberíamos de requerir más esa parte, ¿no? En el tejido industrial, lo que dije antes, o sea, más inversión en +D o más generar focos nuevos, investigación, nuevos materiales, nuevos sectores a los que ir, pero no perder ese tejido personal. Sí, absolutamente. Solamente para puntualizar, esto de que comenta de la banca es súper interesante. De hecho, lo hemos comentado tú y yo a nivel personal. Sí. Muchos bancos están reduciendo su personal de las oficinas utilizando cajeros automáticos. Sí. Vale, está bien, porque o banca online o lo que sea, todo ok, vale, hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, las personas mayores no saben utilizar eso. Y no solamente no lo saben utilizar, sino que sienten un terror y unas dificultades muy grandes a la hora de poder sacar su dinero. ¿Por qué no pones una persona física que ayude a estas personas? Pero no solamente una persona física que le diga, le tienes que dar aquí, sino que las acompañe a nivel sensitivo, ¿no? Las máquinas no tienen sensibilidad. Si tú me pones a un asistente virtual para decirle, señor, dele a este botón, el señor se va a quedar ahí, pero ¿qué es lo que tengo que dar que no me entero? ¿Sabes? Entonces, si utilizas un ser humano que domine esa sensibilidad con estas personas, podría, digamos, hacer su trabajo mucho mejor. Entonces, las personas siempre van a tener que tener un espacio un poquito más reducido porque las máquinas van a cambiar su modo de ser, de su modo de trabajar, pero sí que es verdad que el tejido humano es súper importante y no solamente con ello, sino a nivel ético. Sí, a nivel ético es absolutamente necesario. Totalmente. Una persona detrás. Creo que hace falta en este punto en el que nos encontramos hacer un análisis de verdad muy completo, ¿no? De cuál es la situación, porque aquí no nos hemos metido en temas tan densos como las desigualdades geográficas, por ejemplo, ¿no? Que esto, bueno, es transversal a toda la tecnología. Hablamos de brechas importantes generacionales, lo que estás comentando. Sí. Entonces, bueno, esto yo creo que da para seguir reflexionando. Ya hemos hecho un capítulo larguísimo al respecto. Espero que sea interesante, aunque es que era un capítulo que tenía mucha chicha. Necesitábamos expresar todo lo que necesitábamos. Pero bueno. Es. Pero bueno, la hemos pasado muy bien, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido sobre la inteligencia artificial, sobre sus diferentes aplicaciones y sus consecuencias en nuestro presente y futuro más cercano. Recuerda que subimos un capítulo cada 15 días y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast.
Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. En el vídeo, Andrea Díaz. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Agradecemos a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.